Hola, mi nombre es Fernando Grijalva y soy analista señorial aquí de ITM Trading. Soy consejero. Empecé con ITM Trading en el 2009 y una cosa que estamos empezando es vamos a empezar un canal en español para ayudar a la gente hispana. En los casi 14 años que tengo aquí en ITM Trading, somos un dealer ubicados en Phoenix, Arizona. ITM Trading empezó en el 1995 y somos líder en la industria de metales preciosos. Y una de las cosas grandes que hacemos es no nomás vendemos oro y plata, pero también le ayudamos a la gente proteger su dinero con estrategias que están diseñadas para ese cliente, para sus metas, los goles que tienen en el futuro financiero. Es gran amiga mía, pero es gran mentor, Lynette Zhang, y Lynette empezó aquí en el 2002 y ella ha sido mi mentor durante este tiempo. Así que vamos a introducir Lynette. Lynette, if you could tell our Spanish viewers who you are, and Yes. I'll let them know. Okay. Because I've been in this industry on some level since 1964 and studied currencies and currency life cycles since 1987. I've been a banker, a stockbroker, and I've been here at ITM since 2002 after my formulas confirmed the end of the currency's life cycle. Okay. Lo que dice Lynette es que ella ha estudiado monedas, las valuaciones de las monedas desde 1964. En 1987 ella fue banquera, trabajó en la bolsa de valores en Nueva York, en New York. Ella empezó aquí en ITM Trading en el 2002, pero cuando ella estudió lo que son las monedas, ella empezó a ver cosas que están pasando y esa es la razón que ella está aquí. So basically what I just told them was that. So that's your background. Yes. And why do you think it's so important that we do what we're doing here with the Spanish community? Well, I think it's important, right. I think it's important that everybody understands what is actually happening because they don't tell you this. But everything has a life cycle. I am at a different point in my life cycle at 68 than my grandson at 9. And currencies are no different. And this is the end, so they need to protect themselves. Okay. Thank you. Gracias. Una cosa que De nada. Lynette dice es que una gran parte de lo que estamos pasando es lo que se llama la vida de la moneda, la vida de expectancy o lo que dura una moneda. Y como ella dice que no parece, ella dice que tiene 68 años, pero no parece, she doesn't look 68. Y su nieto, que tiene 9 años, es mucha diferencia porque pues, ella tiene experiencia más, bla, bla, bla. Y las monedas todas pasan por eso. Y lo más importante, una de las cosas que Lynette quiere que ustedes entiendan es que estamos en una situación que la moneda está llegando a su final de su vida. Sí. Lo que se llama life cycle issue. Eso es muy importante. Sí. And hence the inflation that we're experiencing now. And so many other signals are pointing to the end. Okay. Y lo que estamos viendo ahorita en el mercado es la inflación y muchas otras signos que nos están enseñando y diciendo que estamos al final de ese ciclo. So we should explain how ITM can help.
Okay. because we have a strategy here, and I'm going to let you just speak to that. Okay. Ella dice que va a explicar la estrategia que tenemos aquí en ITM Trading y cómo funciona. And it's based upon the repeatable patterns that happens every time, over 4,800 times. What we're experiencing now has happened in different currencies. Okay. Lo que estamos viendo en los ciclos, esto ha pasado más de 4,800 veces. Los ciclos se repiten. Y cuando se repiten, podemos ver lo que se puede hacer. Ahora lo que queremos hablar, y le voy a preguntar a Lynette. So, Lynette, you talked about life cycle currencies. Yes. What are we in, and where are we headed with this? Well, unfortunately, we're really at the very end. And I say that because officially there's virtually no purchasing power left in the currency. And the way that the individuals know is because of the high inflation that we're experiencing. And I mean, you went through the Mexican reset. So Yep. maybe you can kind of tie that in together so they can see that too. Lo que dice Lynette es que el reseteo, estamos en el final del reseteo, bueno, de la moneda de ahorita, y lo que está influenciando es el poder de compra de la moneda, del dólar, lo que se llama purchasing power. Y Lynette me dice lo que pasó en México, los que son de México o sus papás estuvieron en México. Si se acuerdan, en 1993 México tuvo la revaluación y sacaron el nuevo peso porque todo el poder de la compra del viejo peso ya no valía. Y si se acuerdan, en México el reseteo fue 1,000 pesos a $1 peso. So I was just reminding them that if you were from Mexico or you had people, parents, Mexico 1993, it was 1,000 to 1 reset. Right. And it's likely to be much worse this time because this time it's global. Ella dice que esta vez puede ser peor porque va a ser global. Now, when you say worse and it's global, are you talking worse for the dollar or worse in general? Worse in general because the debt-based, the fiat money, which means fiat, the literal translation is by decree. So the government money is created from debt. And the debt bubble is popping. They've grown so much debt that, and now with interest rates rising, it's the foundation. La moneda se llama fiat. Fiat es por poder, o sea, el gobierno autoriza que ese dinero sea fiat, pero está establecido en un sistema de deuda, debt. Y cuando llega el momento donde la deuda ya no se puede pagar, por eso Lynette dice que estamos en el final del sistema y va a ser un reseteo global. Yes. Lo que dice Lynette es que este sistema está creando los globos, bubbles, y esos globos están creados por la deuda, y lo que hacen los bancos centrales es crear mucho dinero. See, and every time they do that, the money that's already out there is worth less. Y dice Lynette, cada vez que crean este dinero, vale menos y menos. Por eso el reseteo no es una cuestión si va a pasar, sino que está pasando. And what I just said, because I know you've said this in the past, it's not that if it's going to happen, it's happening. Correct. And we are, at the end, they might have heard all the central banks and all the bankers warning us
of a huge of a recession next year, this is going to be way bigger than a recession because this goes into the recession. Okay. Y dice Lynette que por eso mucha gente escucha en las noticias aquí en todo el mundo que va a haber no nomás recesión, pero también va a haber un reseteo, y este es por esto. Y por eso dice Lynette que esos globos van a explotar y es el final. And gold, because it is finite in your possession, Okay. can protect you because, according to the Bank for International Settlements, it is the only financial asset that runs no counterparty risk, and gold held at home runs no political risk. Oh. That's according to the Bank for International Settlements. Okay. Una pregunta que mucha gente nos pregunta es ¿por qué oro? Y lo que dice Lynette es que el oro físico en tu posición, o sea, tú tienes control de ese dinero, de ese oro. El banco en Suiza, el banco se llama BIS, Bank for International Settlements, dice que el oro es el único bien que no tiene riesgos de contra tercer gentes y no tiene un riesgo político. Do you mind expanding on what you mean by third-party risk and political risk? Yes, the 'Cause it just- I just- counterparty risk, okay? You and I have an agreement, Okay. okay? I'm counting on you to live up to your end of the agreement. Okay. But if you don't, that's counterparty risk. Okay. El riesgo counterparty, lo que dice Lynette, porque yo le pregunté, ok, sí te escucho, pero explícame, es que si ella y yo tengo un acuerdo, estamos contando que la otra persona va a cumplir con su deber. Ese es el riesgo. So counterparty is good as long as two people, but if one fails, así que si una persona no cumple, no se cumple el contrato. Y el oro no tiene ese contrato con nadie. That gold doesn't have a counterparty risk with anybody. See, and Okay. even JP Morgan, way back when, said only money is gold, everything else is credit. Okay. Y el fundador de JP Morgan Chase, el famoso JP Morgan, él tiene un dicho muy famoso que dice, Only gold is money. oro es lo que es dinero y lo demás es crédito. Mm-hmm. Él mismo lo dijo, y él, uno de los más famosos banqueros en la historia del mundo. See, and if you hold gold, then it becomes invisible to the powers that be, the central banks and the governments. Okay. And that's why it can avoid political risk. Okay. Y el riesgo político, cuando tienes oro, no tienes ese riesgo político porque lo que tienes en oro se convierte invisible al Banco Central, al gobierno. Es algo que está fuera del control de ellos. So, why don't you tell them how to find us? Okay. ITM Trading, pueden comunicarse con nosotros. Estamos ubicados en Phoenix, Arizona. ITM Trading nos pueden encontrar en itmtrading.com. Y los analistas aquí de ITM Trading estamos listos para ayudarles y para explicar lo que son las estrategias que Lynette ha creado, que ella los tiene usando. You've used your strategy how long? Oh, since 1987 is when I started to develop it. 40, 35? Yeah. Okay. Las estrategias que Lynette empezó en 1987, que el tiempo ella ha arreglado y son estrategias que funcionan. Esas estrategias son las que podemos ayudar a la gente
Y lo único que tienen que hacer es hablarnos, hacer una cita y los analistas aquí de iTeam Trading les vamos a explicar cómo funciona eso usando las estrategias de Lynette que sí funcionan y van a proteger su dinero. So, until next we meet, please be safe out there. Y hasta la próxima, dice Lynette, que estén seguros y tengan cuidado allá afuera. Estamos empezando este canal, pero Lynette, en todo el research que hace ella hace videos que vamos a estar explicando esos videos con ustedes y Lynette les va a dar puntos claves y los links para que sigan todo lo que ella está haciendo en cuestión de research, para que ustedes no tengan que depender de alguien si dijeron algo o no es verdad. Lynette lo va a poner ahí. She will show you her research and all the links. Vamos a seguir con más segmentos. Perfect. Así que queremos que nos sigan viendo. Perfect. Something. Till next we meet, please be safe out there. Hasta Bye-bye. la próxima. Hasta la vista, baby. I like that.